Queremos darle la bienvenida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, porque hay varios temas de tratamiento que se están realizando en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo está, presidenta? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buen día a ambos y saludos a todos y todas los que nos ven a esta hora de la mañana de domingo en todo el país. Presidenta, muchos temas decimos quisiéramos tocar con usted, sabemos que el tiempo no nos alcanza, pero en lo que significa las modificaciones al sistema penal, hay un tema que está causando mucha susceptibilidad, incluso declaraciones discriminatorias por completo hacia las mujeres, no solamente hacia las mujeres del gabinete o de la Asamblea de Ministros. Cuando se toca estos temas nos atañe a todas las mujeres, que es el tema del aborto, que ha causado mucha polémica en torno a este tema. De eso es de lo que queremos hablar principalmente. Bueno, a ver, en primer lugar, la gente tiene que saber que aquí no hay una ley específica, se trata de un artículo del Código del Sistema Penal, que es un código que tiene casi 700 artículos, que genera una serie de transformaciones profundas en términos de la administración de justicia en el país, que es un código para la gente fundamentalmente. No es un código hecho para los juristas, para los administradores de justicia, sino para la gente, porque la gente sufre todos los días en los juzgados y de lo que se trata es generar mecanismos para que la justicia no llegue tarde, mal y nunca, sino que llegue de manera pronta, que sea accesible para la población. Y este es un código de unas transformaciones muy profundas. Teníamos que tocar y tenemos que tocar este tema en el código, puesto que es en el Código del Sistema Penal donde está regulada la sanción para el tema del aborto. No se está despenalizando completamente. Despenalizar significaría sacar del Código Penal, eliminar por completo ese artículo. Lastimosamente se ha estado manejando en muchos ámbitos y en medios de comunicación el título despenalización del aborto, pero es un título falso porque da a entender a la población algo que no está sucediendo. Lo que está sucediendo es que se están aumentando causales en las circunstancias, digámoslo así, en las cuales las mujeres no son castigadas con cárcel por el hecho de hacer un aborto. En nuestro actual código, sin modificar nada, existía ya la figura de aborto impune, ¿no? en algunas circunstancias, o sea, un aborto que no es castigado con cárcel. Lo primero que tenemos que pensar como sociedad y como Estado es si castigar con cárcel a una mujer que lleva adelante un aborto vuelve a generar un equilibrio social. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Nos sirve como sociedad, le sirve a esa familia, le sirve a esa mujer ir a la cárcel por haber realizado un aborto? Esa es la pregunta, porque esta no es una discusión que tenga que ver con los valores morales, éticos, religiosos de las personas. Eso tenemos la obligación de respetar los valores de todas las personas en términos de sus creencias y de sus valores y de su manera de pensar. Estamos en un Estado laico y un Estado laico convoca a eso. No importa si somos católicos, cristianos o de cualquier religión, el Estado respeta y protege ese derecho, ¿no? De lo que estamos hablando aquí es de un problema de salud pública. ¿Por qué hablo de salud pública? Porque en nuestro país se calcula que se realizan entre 60.000 e inclusive algunas cifras dicen 80.000 abortos al año. ¿Clandestinos? Clandestinos, todos ellos. Unos, la minoría, en buenas condiciones. Porque una mujer que tiene recursos para pagar un aborto en una clínica privada, con todas las medidas de seguridad, que cuesta 300, 400, 500 dólares, tiene la certeza de que va a salir de esa intervención sin ningún problema y no corre riesgo su vida. Pero todo el resto de las mujeres que no tienen acceso, porque no son mujeres pobres o mujeres que no tienen los recursos para pagar esa cantidad de dinero, como no pueden acceder al sistema público de salud para llevar adelante estos abortos, acuden a clínicas clandestinas en muy malas condiciones,
sin seguridad y sin salubridad suficiente como para garantizarles que van a salir vivas. Otra cifra que es brutal, porque nos tiene que doler a todos y a todas, es que en nuestro país se calcula que alrededor de 500 mujeres al año se mueren por llevar adelante abortos clandestinos, en estas condiciones de insalubridad. Entonces, ese es el problema que está ahí. Esos 60.000, 80.000 abortos van a seguir sucediendo. No podemos taparnos los ojos ante una realidad. Lo que tenemos la obligación de hacer como Estado y como sociedad es legislar para evitar que esas condiciones de clandestinidad desaparezcan. Y la única manera de evitar esas condiciones de clandestinidad es generar condiciones en el sistema público de salud para que las mujeres que por una circunstancia extrema, porque ninguna mujer opta por un aborto alegremente, las mujeres cuando optan por un aborto porque están en una circunstancia extrema de su vida, y entonces esas mujeres puedan acudir al sistema público de salud, puedan tener la certeza de que van a salir vivas de esa situación, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. ¿En qué casos se está aumentando, qué circunstancias, qué causales se están aumentando en el Código del Sistema Penal? Ya estaba la violación, la estamos manteniendo, el incesto, el estupro, que generalmente afecta a adolescentes o a niñas, ya estaban todas estas causales. Una que se está incrementando son las malformaciones incompatibles con la vida. No estamos hablando de cualquier malformación, no estamos hablando de un síndrome de Down, no estamos hablando de ceguera, no estamos hablando de polidactilia, es decir, un dedo más, no estamos hablando de malformaciones con las cuales esa persona en el futuro pueda vivir, sino estamos hablando de malformaciones en las cuales ese bebé fuera de la matriz de la mamá, fuera del útero de la mamá, fuera del cuerpo de su madre, no va a sobrevivir, ¿no? Estamos hablando de anencefalia, que es la falta de formación de la cabeza, del cráneo, la falta de formación de ambos riñones, que son malformaciones que realmente no van a dar posibilidades de vida después del nacimiento. Estamos además poniendo causales que tienen que ver con la situación de vida de esas personas, de esas mujeres. Hay mujeres, y ustedes lo saben, lo sabe todo el país, que son cabeza de familia y además tienen bajo su responsabilidad no solamente otros hijos, sino tienen bajo su responsabilidad otras personas adultas, mayores, sus padres, familiares, personas en situación de discapacidad, que imposibilitan que esa mujer pueda desarrollar una vida absolutamente normal, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad de que ésta sea una niña o una adolescente, generalmente estos embarazos se producen en situación de violencia y de violación, ¿no? Además, una niña de 11, 12, 13 años tiene todavía un cuerpo que no es capaz, como la de una mujer adulta, de sostener un embarazo, ¿no? Puede generarle muchísimos problemas e incluso pone en riesgo la vida y la salud de esa niña de manera permanente, y eso no lo podemos permitir. Entonces, un tema que se ha discutido mucho es la situación de pobreza, ¿no? Eso no significa bajo ninguna circunstancia que las mujeres pobres en nuestro país son las que abortan, ni hay una diferenciación entre mujeres de alto nivel socioeconómico o bajo nivel socioeconómico en términos de la cantidad de abortos que se producen en cada uno de estos ámbitos, sino que las mujeres pobres son quienes corren el riesgo de perder la vida, porque los abortos clandestinos se realizan en condiciones insalubres, ¿no? Con eso tiene que ver. Entonces,
Todas estas causales son causales de circunstancias extremas en la vida, no son circunstancias normales. Pero además yo quiero dejar claro algo, si me permiten. El aborto no es una opción deseada para nadie, para ninguna mujer y tampoco para la sociedad. Tenemos que ser capaces como sociedad y como Estado de permitir una vida sexual y reproductiva para todas las personas, hombres y mujeres, plena. Es decir, no se debe llegar en lo posible, en lo deseable, a un embarazo no deseado. Pero si esta situación se da, no podemos permitir que las mujeres se sigan muriendo. Imagínense, yo pongo este ejemplo porque me parece muy gráfico. Cuando se generan grandes desastres naturales en nuestro país y en otros países del mundo, y hay personas que mueren, nos parece una hecatombe como sociedades, como humanidad. Pues tenemos que saber que nosotros estamos permitiendo que se mueran 500 mujeres al año, todos los años, en nuestro país. Y no podemos seguirlo haciendo. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene un mandato de una sentencia constitucional, de innumerables recomendaciones de organismos internacionales al Estado boliviano. Todas estas recomendaciones, y sobre todo la de la sentencia, señala lo siguiente: la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que hacer todos los esfuerzos legislativos para evitar los abortos clandestinos. ¿Cómo se evitan los abortos clandestinos si seguimos teniendo una ley penal tan rígida? Es imposible. Si no modificamos ese artículo del Código del Sistema Penal, las mujeres se van a seguir muriendo. Y no se mueren mujeres que no tienen hijos, se mueren mujeres que dejan a 4 o 5 hijos en la orfandad, que destruyen por lo tanto el núcleo familiar. No necesitamos esas mujeres muertas, no necesitamos esas mujeres en la cárcel, necesitamos esas mujeres vivas, sabiendo llevar adelante una vida sexual y reproductiva sana, logrando tener equilibrios que permitan que estas mujeres no se sigan muriendo. Yo realmente cada vez que pienso que el aborto clandestino en malas condiciones es la tercera causa más frecuente de muerte de mujeres en nuestro país. Si nosotros combinamos políticas públicas adecuadas, vamos a poder reducir la tasa de mortalidad de mujeres y de madres en nuestro país muchísimo. Miren, con 2 medidas de salud pública, 2 medidas de política social en nuestro país. Primera, esta que estamos explicando, que eliminaría la tercera causa de muerte de mujeres, y la primera causa de muerte es el cáncer de cuello uterino. Hace muy pocos días, hace unas semanas, el presidente, el Ministerio de Salud lanzaron la vacuna contra el papilomavirus. El papilomavirus es la causa del cáncer de cuello uterino. Esta vacuna elimina en un porcentaje muy alto, junto con los controles de Papa Nicolau, en un casi 100% la posibilidad de tener un cáncer de cuello uterino. Para nuestras niñas, se va a vacunar a las niñas de 10, 11, 12 años en los establecimientos escolares. Yo sueño con tener un país en el que la primera y la tercera causa de muerte de mujeres desaparezcan. Por eso es un tema de salud pública, no es un tema de romper estructuras de valores éticos o morales o religiosos que pueda tener cualquiera, porque los respetamos. Presidenta, ¿en qué etapa está el análisis de la modificación de este artículo y en general del nuevo Código de Procedimiento Penal? Con 2 elementos. El primero, hay sectores que, entiendo, han participado también en las mesas de propuestas, en fin, sobre este tema tan controversial que es el aborto, y donde planteaban que debería verse como política pública la prevención, que era
el núcleo central para evitar que hayan abortos en Bolivia. Un primer elemento. Y un segundo... Pero, Iván, ¿qué tan importante será este tema que no ahora, sino ya desde el año pasado, se ha introducido también a la Asamblea Legislativa Plurinacional la Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos? En esta ley están contenidos todos los mecanismos de prevención a un embarazo no deseado. No solo al embarazo no deseado en general, sino a un tema que también es importante que abordemos como sociedad, que es el embarazo adolescente. Y por supuesto que los mecanismos de educación, de prevención, de educación sexual y reproductiva son importantísimos. Pero no se puede tener un doble discurso en este tema. O sea, no se puede pretender, por un lado, castigar a las mujeres, poner en riesgo la vida de mujeres, y por otro lado decir, bueno, es un tema de educación, pero también limito la educación. No quiero que se hable abiertamente de temas de derechos sexuales y reproductivos en las escuelas, no me gusta que se distribuyan métodos anticonceptivos a los adolescentes y jóvenes, no. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, no se puede tener ese doble discurso. No se puede. O se actúa desde todos los ámbitos para evitar los embarazos no deseados, evitar los embarazos en adolescentes, generar condiciones de educación en las escuelas, en la familia, etcétera, o vamos a seguir teniendo 500 mujeres muertas al año. 500 mujeres que tienen una vida por delante, 500 mujeres que tienen hijos, familias, esposos en algunos casos. 500 mujeres que se mueren de la forma más dramática, Iván, porque se quedan en su casa desangrándose por no ir a un hospital, por miedo a que las acusen y las detengan. ¿De qué le sirve a la sociedad eso? ¿Devuelve el equilibrio de algo? ¿Genera mejores condiciones para la vida de las personas? No, lo único que hace es clandestinizar algo que va a seguir sucediendo y va a generar dolor y muerte en nuestra familia. ¿Cómo es posible que tú te expliques que una mujer, junto con el esposo, llevan adelante un aborto clandestino por decisión mutua, porque tenían 6 hijos y ya no podían seguir teniendo un hijo? Llegan a una clínica, a un hospital, y en lugar de atender a la mujer que se está desangrando, se la llevan detenida. Y esa mujer está en riesgo de morirse en una celda mugrienta durante toda una noche. Eso está sucediendo en nuestro país. Y eso es lo que no puede volver a pasar. No podemos generar equilibrios cargando sobre las espaldas de las mujeres toda la responsabilidad. Perdón, pero las mujeres no se embarazan solitas, Iván. ¿Dónde están esos hombres? Esos hombres son juzgados y castigados con el dedo acusador de la sociedad. No, esos hombres se van, desaparecen. A ellos no se los juzga, a ellos no se les pide cárcel, a ellos no se los sanciona. Pero a esas mujeres no solamente que se las intenta sancionar duramente penalmente, sino que además se las pone en el riesgo de morir. Esa es la realidad. Ahora, nosotros no planteamos que se despenalice totalmente. En todos los demás casos en los que no medien estas circunstancias que he nombrado, van a tener cárcel de 1 a 3 años. Hay sectores de la sociedad que exigen que se despenalice totalmente. Hay otros sectores de la sociedad que dicen no, se tiene que mantener como está. Nosotros como Asamblea Legislativa Plurinacional tenemos que actuar en la medida de lo que necesita la sociedad y el Estado. Tenemos que actuar pensando en cómo evitar abortos clandestinos. Vamos a escuchar a todo el mundo, ya han habido audiencias públicas, van a seguir habiendo audiencias públicas. El Código del Sistema Penal, imagínate tú un código de 700 artículos, casi 700 artículos, es imposible procesar un cuerpo legal tan grande en 1, 2, 3 semanas. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy serio, la comisión está recibiendo a todas las
gente, no solamente por este tema, han venido diversos sectores a manifestar su preocupación por diversos temas para el sistema penal, lo vamos a seguir haciendo. Aprovecho esta oportunidad para invitar a la gente de Sucre y de Cochabamba. Este 27 y 28 vamos a estar en Cochabamba primero, luego en Sucre, en un foro con la participación de un profesor que es muy conocido en el ámbito penal a nivel del mundo y de Latinoamérica, que es el profesor Alberto Binder, que también nos acompañó en todo el proceso de construcción de este Código del Sistema Penal. Sobre todo aquellos jóvenes abogados, estudiantes de Derecho que van a ser quienes van a aplicar estos nuevos códigos, que puedan estar ahí. Y bueno, decirle a usted que vamos a estar todo este mes todavía trabajando el código en la Asamblea y luego cuando haya un informe de la Comisión pasará al Pleno. Por supuesto será un tratamiento muy especial porque en general las leyes que tratamos tienen un promedio como mucho de 50, 60, 100 artículos, ¿no? Este es un cuerpo legal muy ampuloso, pero lo que nos interesa es que la gente sepa que el Código del Sistema Penal está dando la vuelta al sistema penal, está transformando cosas muy importantes. Ojalá algún momento podamos estar aquí hablando del Código Penal de manera integral, nos interesa muchísimo y estamos prestos a escuchar. La Asamblea es una asamblea de puertas abiertas a la gente y esperamos que esos espacios enriquezcan el Código. Presidenta, hay otro tema que queremos consultar con usted antes que se nos pase todo el tiempo y es el tema de la elección de las nuevas autoridades judiciales. Si me permite, Ivonne, simplemente un detallito antes de entrar a ese tema. ¿Cuántos países han incorporado ya este mismo sistema, Presidenta, para evitar las muertes de mujeres por el tema de los abortos clandestinos? Hay solamente 6 países en el mundo que tienen penalizado absolutamente el aborto. Hay incluso que tienen despenalización. Y hay otros países que tienen despenalización total. Si uno hace legislación comparada y los resultados de esa despenalización total y también con aquellos países en los cuales hay despenalización parcial, como es lo que nosotros estamos haciendo, Uruguay, por ejemplo, ha mostrado unas cifras maravillosas, porque no solo que han disminuido el número de abortos que se realizan en Uruguay, sino que ha reducido a 0 muertes de mujeres. O sea, ni una mujer, desde que Uruguay despenalizó totalmente el aborto, no hay una sola muerte de una mujer por causa de la realización de un aborto clandestino. Para mí, esos son números y cifras que hablan por sí mismas. Lo que tiene que tener claro todo el mundo es que nadie le va a poner a una mujer una pistola en la cabeza y le va a decir tú tienes que abortar. Esa decisión igual sigue siendo una decisión personal y lo que tiene que garantizar el Estado no es meterse en la decisión de una persona, sino es garantizar que esa persona no corra riesgos en su salud, en su integridad y en su vida. Eso es lo que nos toca como Estado. Lo demás son temas de decisión de índole personal. Y eso se traduce mucho en el debate que se ha dado en estos últimos días. Miren, no sé cómo llamarle, exabrupto, no sé cómo llamarle a la actitud que adoptó el padre Pérez en el Café de la Mañana, en un programa televisivo y radial, yendo exactamente en contrarruta de todos los avances de derechos en nuestro país, de una manera tan burda, que uno no puede entender. ¿Cómo es posible que un comunicador social que tiene la pantalla a disposición suya y que tiene todo el derecho para hacerlo, utilice ese espacio para referirse a la vida personal de la gente y clasificar a la gente por su estado civil de la manera que lo hizo? O sea, es inconcebible que en un Estado democrático, que en un Estado de libertad de expresión, se use la libertad de expresión y se utilice la democracia
para decir los divorciados que son unos divorciados y divorciadas que son unos desplazados de la vida, metiéndose en lo más íntimo de una persona, su familia, su conformación familiar, su vida, solo porque no está de acuerdo con la redacción del artículo del Código del Sistema Penal. Por favor, no son maneras de debatir. Cuando uno quiere debatir, debate las ideas del otro. No se mete a la vida familiar del otro. No juzga la vida familiar del otro. A mí desde muy pequeña me enseñaron que lo más importante seguramente de la fe cristiana tiene que ver con el amor y con el respeto. Yo no sé cómo puede haber amor y respeto en estas palabras. No hay manera de que el amor quepa en ese tipo de discriminaciones. Pero además, o sea, el padre Pérez tiene todo el derecho de decidir en su vida qué hacer, cómo hacerlo. Y este Estado y esta sociedad se lo respeta. Yo no sé si el padre Pérez habrá tenido hijos en la vida. Lo que sí sé es que no sabe cómo se construye una familia. Una familia se construye con muchísimo amor y muchísimo respeto. Y en nuestro país hay miles de tipos de familia. Estructuras familiares. De estructuras familiares. Familias con papá y mamá. Muchísimas, miles de familias solo con mamá, porque el papá voló y no está ahí, y no se hizo cargo y no se responsabilizó. Familias donde la abuelita o el abuelito es quien asume la carga de los nietos. Familias de todo tipo, divorciadas, que no se casaron nunca, pero viven hace 18 años, en mi caso, y no me siento una desplazada de la vida. Yo nunca me casé, porque no creo en los papeles, creo en el amor. Y no tiene por qué nadie venir a juzgar mi vida personal. Que nos critique como autoridades, como personas públicas, como tomadores de decisión, pero que se mete en nuestra vida personal, que acepte que algunos chismes le llegaron y entonces tiene por qué juzgar a una ministra de Estado y su vida. No. O sea, si se va a llevar este debate por esos rumbos, es inaceptable. Yo puedo escuchar todos los argumentos. La Asamblea está dispuesta a escuchar todos los argumentos, pero no se puede utilizar este tipo de discriminación, de chantaje, de golpe bajo para hacer un debate sobre una ley. Es inaceptable y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que este tipo de mecanismos y herramientas sean utilizadas en un debate legislativo. Es inaceptable. Yo de verdad, nos manifestamos las asambleístas al día siguiente, perdón, en la Asamblea Legislativa hicimos una conferencia de prensa. Pero si ser un desplazado por la vida es ser una mujer que saca adelante a 5 hijos con el tesón de su trabajo y de su esfuerzo. Si ser un desplazado por la vida significa ser un hombre que se hace cargo de 2 hijos cuando una esposa falleció en el parto de su último hijo. Si ser desplazado por la vida significa construir en una pareja de manera separada la posibilidad de criar hijos porque son divorciados, pero son respetuosos con... Yo soy una desplazada por la vida y creo que miles de bolivianas y bolivianos se sintieron desplazados por la vida y se sienten orgullosos de lo que hacen. No puede nadie venir a juzgarnos de esa manera. En nuestro país existen miles de familias separadas, divorciadas, que nunca se concubinas, discriminadas así por el Estado civil es, no sé, yo les juro que ese día sentía una impotencia de tener que escuchar que se baje el debate a ese nivel tan bajo. Yo espero que esto no se vuelva a repetir
Y lo tenemos que señalar, ¿saben por qué? Porque no se tiene que volver a repetir. Porque si lo dejamos pasar como si no ocurriera nada, el día de mañana otra persona va a creer que tiene derecho a hacer eso, desde un medio de comunicación, desde una cámara, desde un micrófono, y no tiene derecho a hacerlo. No tiene derecho a hacerlo, porque nadie se mete con su vida personal. Ya no tenemos más tiempo. Gracias, Presidenta. De verdad es un tema que seguramente hace eco a lo que sentimos en esos momentos todas las mujeres, sea cual sea nuestra estructura familiar, lo que el padre Pérez, porque yo decía, Presidenta, no puede llamar doctora a una ministra de Salud. Nosotros podremos llamar padre Pérez a una persona que habla de una manera tan discriminatoria contra todas nosotras, contra todas las mujeres y los varones que tenemos una diferente estructura familiar a la que él seguramente plantea. Será el papá, la mamá, la hijita, el hijito, la mascotita. Seguramente esa es la estructura familiar que él maneja, y la gente que no estamos dentro de esa estructura familiar, y orgullosamente podemos decir que somos o mamás solteras o personas convivientes o familias diferentes, no nos sentimos en ningún momento desplazadas, ni de la sociedad, mucho menos de la vida. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, y ojalá el próximo domingo podamos tener un espacio conmigo, con alguien en la Asamblea, para hablar de un tema muy importante, que es el tema de la elección del proceso de preselección de las máximas autoridades del órgano judicial. Simplemente informarle al país dos cosas. Hemos aprobado ya la modificación de la ley 025, 26 y 27, y la próxima semana recién trataremos el reglamento de preselección. Se hicieron esfuerzos enormes para intentar consensuar con la oposición. No perdemos la esperanza es lo último que se pierde, se dice, pero lo que sí estamos seguros es que la propuesta de reglamento hoy es mucho mejor que la que teníamos. Agradecemos de manera directa al sistema universitario por acompañar y tener la predisposición de acompañar este proceso de preselección, y lo que también les garantizamos junto al presidente del Senado, Gringo González, es que será un proceso de preselección transparente, abierto, de cara a la gente, y será un proceso legítimo. Requiere de un análisis mucho más grande para el tema de lo que viene a ser la preselección, pero simplemente como un elemento de vida, ¿no? Jesús en algún momento había llamado desplazados de la vida a quienes en esa época formaban parte de la historia que conocemos hoy. Es una pregunta que quizás habrá que reflexionarla para el arrepentimiento, porque creo que cuando uno se refiere a la vida está hablando de ese hombre, de ese Jesús, de ese revolucionario, y creo que ahí hay muchos preceptos de la vida como para entender de que la vida no son los desplazados, y si son los desplazados creo que hay que acogerlos a todos por igual. Vamos a una pausa, por favor. Cantar, por cantar, no hace falta pues cantar.